Hi everybody, welcome to English in 15 minutes. I'm Mike and in this video we're going to learn about the gerund form. Hola a todos, bienvenidos a Inglés en 15 minutos. Yo soy Mike y en el video de hoy vamos a hablar acerca de el gerundio. El gerundio es algo interesante porque es un concepto que existe obviamente tanto en español como en inglés, solo que la manera como se entiende en inglés no es la manera como se entiende en español y esto para los puristas del inglés eh, puede dar de qué hablar. Entonces, primero que todo, vamos a hablar del gerundio en español. En español, a mí me gusta siempre, ustedes saben que a mí me gusta siempre hacer unas analogías para que entendamos, si lo entendemos en español, lo podemos entender en inglés. En español existe el gerundio, pero en español también existe algo que se o existía algo que se llama o se llamaba el participio presente. Entonces, en español, la forma del gerundio implica cualquier forma verbal en un tiempo progresivo, es decir, la forma ando, endo. Cuando yo tengo un verbo en forma progresiva, tiene la terminación ando, endo. Por ejemplo, yo digo correr, es el verbo en infinitivo. Entonces digo, yo estoy corriendo. Ese corriendo que está determinando esa progresión de la acción es el gerundio. Yo digo, por ejemplo, tú estabas comiendo. Es un pasado, pero es un pasado progresivo, porque la acción de comer se encuentra progresiva o continua, comiendo. Yo digo, nosotros estaremos estudiando, eso es un futuro progresivo, porque el verbo estudiar, el verbo estar nos pone en el futuro, pero el verbo estudiar está en la forma progresiva, estudiando. Entonces, cualquier terminación ando, endo de un verbo es una forma continua progresiva que nosotros en español le llamamos gerundio. Ahora, en el pasado existía una forma que se llamaba el participio presente. Es una forma que entró en desuso y su aplicación básicamente se convirtió en palabras. ¿Qué es eso del participio presente? El participio presente es coger un verbo y volverlo adjetivo o sustantivo por una acepción del verbo. Entonces, si yo tenía el verbo amar, entonces cuando yo utilizaba la forma amante, estaba convirtiendo el verbo amar en un sustantivo que es una persona, un amante, o en un adjetivo que es un amante, eh, definiendo de qué tipo de persona es. La persona es amante, ¿sí? Por ejemplo, el verbo interesar. El verbo interesar con interesante se volvía adjetivo o sustantivo. Entonces, esto es en español el participio presente. Tenemos entonces gerundio, acciones en progresivo, y participio presente, coger un verbo y volverlo adjetivo o sustantivo. En inglés sí que existen los dos. Sí que existe el participio presente y sí que existe el gerundio. Solo que son lo opuesto a lo que es en español. Entonces, en inglés, el gerundio es coger un verbo y volverlo adjetivo o sustantivo. Y el participio presente es hacerlo de su forma progresiva. ¿Qué es lo bonito de esto? Que en inglés los dos se forman de la misma manera. En español no. En español el gerundio tiene una terminación ando, endo y el participio presente tiene una terminación ante, generalmente. Mientras que en inglés, tanto el gerundio como el participio presente tienen la misma terminación y es la forma ing del verbo. Es decir, cuando yo tengo cualquier verbo, por ejemplo, el verbo interesar, interest, y yo le pongo el ing, esa forma ing es el participio presente y es el gerundio. Las dos, son las dos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo digo gerundio en español, yo me refiero al tiempo continuo, pero en gerundio en inglés no. Entonces hay mucha gente que dice, no, eso no es el gerundio, es el participio presente. Pero para motivos puristas hay una diferencia. Pero para motivos educacionales, pensemos simplemente en gerundio. No nos enredemos la cabeza. Simplemente digamos, es el gerundio. No pasa nada, nadie se va a morir. Pero ya entendemos cuál es la diferencia. Ya entendemos cuál es la diferencia. Entonces, por ejemplo, yo digo fish.
Fish, el verbo. Fish es pez, ¿cierto? Pero como verbo es pescar. To fish, tenemos un verbo. Entonces yo voy a decir, yo puedo presentar este verbo, to fish, de dos maneras. Lo voy a presentar como un verbo en gerundio o en participio presente, es decir, en una forma continua. I am fishing. Y con esto yo estoy diciendo yo estoy pescando. Yo estoy pescando. Aquí fishing, al estar precedido de un verbo to be en cualquier temporalidad, toma la posición de un verbo continuo o un verbo progresivo. Pescando. Así lo entiendo, lo vamos a traducir en español. Yo estoy pescando. I am fishing. Pero si yo digo the fishing rod, miren que aquí es el mismo verbo exactamente, tiene ing, pero ya no está precedido del verbo to be. Ya lo que está es antecediendo un sustantivo, en este caso rod, que es caña o vara. Con lo cual, aquí estoy diciendo la vara de pescar. Y fishing aquí o la vara de pesca, se volvió un adjetivo para rod. ¿Sí ven? Se ha vuelto un adjetivo. Aquí estamos convirtiendo fish en adjetivo poniéndolo el ing. O yo puedo decir fishing is good. O fishing is good. Sí, fishing is good. Y aquí estoy diciendo la pesca o pescar. Pescar es bueno. La pesca o pescar es bueno. Entonces miren cómo el mismo verbo to fish con la terminación ing, que es la misma, puede ser tanto un verbo en forma progresiva, puede ser tanto un adjetivo o puede ser tanto un sustantivo. ¿Sí ven? Lo puedo hacer así. Entonces ese es el concepto del gerundio o del participio presente. Miren cómo es diferente el uso en español, porque en español es muy claro cuando tenemos ya sea un verbo en ando, endo, porque su terminación lo da, o un verbo de forma ante, amante, interesante, calmante, ¿sí? Ese tipo de palabras son muy diferentes. Solo que en inglés es más fácil. A mí me parece que cuando ya vemos que simplemente consiste en poner la terminación ing al verbo, ya lo tenemos claro. Entonces, para que tengamos esto un poco más claro, cada que yo vea un verbo en forma ing que está precedido por el verbo to be en cualquier temporalidad, es una forma progresiva. Entonces, he was running. He was running. ¿Qué estoy diciendo con he was running? Ya yo sé que es ando, endo, porque es el verbo run en forma ing, que es el gerundio. Ya saben, gerundio, participio presente, de momento no importa. Llamémoslo gerundio para facilidad en nuestro proceso educativo. Entonces, he was running, él estaba corriendo. El verbo está antecedido por el verbo to be. He was running. Pero yo también puedo decir running shoes. Running shoes. Aquí yo no puedo decir corriendo zapatos. No lo puedo hacer porque no hay ningún verbo to be antecediendo esto. Aquí lo que es que running está antes de shoes, que es un sustantivo, con lo cual running se ha convertido en un adjetivo para shoes. O sea que son zapatos para correr. Para correr. Entonces, esto nos da otra información y es que cuando hay un verbo en forma ing actuando como adjetivo para un sustantivo, generalmente está diciendo para qué sirve ese sustantivo. Está dando en términos de qué, para zapatos, que son shoes el sustantivo, para correr. ¿Sí? Zapatos de correr. Y yo también puedo decir running. Por ejemplo, I like running. I like running. Me gusta algo. ¿Qué me gusta? Me gusta correr. Running. Y miren que yo no puedo aquí decir me gusta corriendo. Suena mal, no tiene sentido. No tiene ningún sentido.
pero I like running sería me gusta correr. Con lo cual, este running se vuelve un sustantivo. Está hablando de toda la actividad de correr. Hay algunas sutilezas cuando utilizamos el gerundio para sustantivizar un verbo. Entonces yo puedo decir running, I like running. O yo puedo decir I like to run. Digamos que yo puedo decir estas dos. Las dos pueden ser válidas. Solo que yo estoy siendo específico en que es ya la acción de correr como tal. Mientras que running implica todo lo que tiene que ver con correr. Preparación, el entrenamiento, estar en competencias, ropa para correr, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, en resumen, el gerundio en inglés, llamemos ya gerundio todo, ya sea la acción progresiva o la conversión de un verbo en adjetivo o sustantivo, el gerundio, esto vuelvo y les digo, esto es por propósito educativos, porque sí que se llama o participio presente o gerundio, pero olvidémonos de eso de momento. Ya sabemos que eso existe, no queremos enredarnos ni complicarnos. Entonces, la acción del gerundio es básicamente volver un verbo progresivo o volver un verbo adjetivo sustantivo, dependiendo de cómo yo lo vea en la estructura, dependiendo de cómo yo lo escuche, dependiendo de cómo yo lo vea en el uso. Y simplemente consiste en la terminación ing en el verbo. ing, simplemente así. Teniendo en cuenta que si es un verbo de una sílaba que termina en consonante, esa consonante se repite, como en el caso de running, run, R-U-N, running, R-U-N-N, I-N-G. Así de simple, nada más que eso. Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes ahora? La labor de ustedes es empezar a exponerse a este concepto. Identificar cuándo es gerundio en forma ando-endo, que ya sabemos que debe tener un verbo to be en cualquier temporalidad justo antes, o cuando es un adjetivo, porque está antes de un sustantivo, o cuando es un sustantivo, porque cumple la función de sujeto. Tan simple como eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Leyendo. Empiecen a leer, cojan un texto cualquiera y empiecen a identificar estos verbos de esta manera. Lo pueden hacer buscando verbos o con el amigo ChatGPT. Díganle al ChatGPT, necesito generar un texto de 400, 500 palabras en el cual haya verbos en inglés en forma de gerundio o de participio presente, en forma ing. Y que una vez esté el texto, empiecen ustedes a mirar y a identificar. Eso es una manera de hacerlo. La otra manera, que sería subir el nivel un poco más, sería empezar a escuchar audios, podcasts, noticias, ver videos, ver películas o ver series y empezar a coger tramos pequeños e identificar también. O aquí está esta parte, aquí está esta otra, o aquí está en gerundio como ando, endo, o aquí está como sustantivo, está como adjetivo. Así de fácil. Y después, obviamente, el tercer paso es empezar a hablar. Hablar para aprender. Me disculpan si en el fondo quedan unos sonidos de unos perritos aquí en la calle o de algunos vendedores, pero hoy como que hay mucha actividad afuera y a veces el sonido afecta. Pero espero que esto no lo esté distrayendo. Entonces, esto es básicamente lo que les toca hacer. Meterse en ello, exponerse al idioma. Repetición, asociación, exposición. Ahora, si cuando ustedes ven este video les parece que el tema es un poco complejo, vean el video las veces que sea necesario. Y aún así, yo tengo otros videos un poco más extensos, no de 15 minutos, un poco más extensos, en los que trato estos temas. Pero no se preocupen. ¿Tienen dudas? Revisen el material cuantas veces sea necesario. Si las dudas persisten, me dan un comentario. Yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Ya saben, si les ha gustado este video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con los contenidos que publicamos constantemente y de paso nos siguen ayudando a crecer como canal. Y también recuerden, cada semana estoy haciendo una clase en vivo, los lunes alrededor de las 6:30 hora Colombia, en la cual estamos revisando todos estos temas. Así que sigan estudiando, sigan aprendiendo y nos vemos en un próximo video de la serie Inglés en 15 minutos. See you later. Have fun. Keep on studying. Bye bye.